A continuación, en el siguiente ejercicio de trabajo y energía, vamos a calcular lo que es el trabajo, la energía cinética, energía mecánica y por último la velocidad. Para esto tenemos que energía mecánica es igual a la energía cinética. Y tenemos los siguientes datos que son 250 joules, la masa de 50 kilogramos, una velocidad de 5 metros sobre segundos en una distancia de 25 metros sobre segundos. También contamos con las siguientes fórmulas para sacar nuestros resultados. Y pues primero vamos a sacar lo que es el trabajo, que sería trabajo representado en W es igual a la fuerza por la distancia. La fuerza tenemos que son 250 joules por la distancia que son 25 metros sobre segundos. Hacemos nuestra operación y nos da un resultado de 6.250 joules. Este es nuestro trabajo. Para sacar nuestra energía cinética contamos con la siguiente fórmula, que es igual energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Sustituimos los datos. Tenemos aquí 1/2 por la masa, que son 50 kilogramos, por la velocidad, que son 5 al cuadrado, 5 metros sobre segundo al cuadrado. En donde obtenemos un resultado haciendo nuestra operación de 625 joules. Aquí tenemos un dato importante en donde nuestra energía mecánica es igual a nuestra energía cinética. Por lo tanto, la energía mecánica sería igual al resultado que obtuvimos aquí en energía cinética, 625 joules más 6.250. Joules, en donde obtenemos un resultado sumándolo de 6.875 joules. Finalmente, ya teniendo todos estos datos, vamos a sacar nuestro último, que sería la velocidad, en donde contamos con nuestra siguiente fórmula, que velocidad es igual a 2 veces la raíz de energía cinética sobre nuestra masa. Sustituimos los resultados y tenemos que 2 veces la raíz de por 6.875, que es nuestra energía cinética, sobre nuestra masa, que sería igual a 50 kilogramos. En donde haciendo nuestra operación nos da un resultado de 16.58 metros sobre segundos. Y es así como obtuvimos todos nuestros resultados.